¿Alguna vez pensaste en cómo un montón de muros de piedra mantuvieron a raya a ejércitos enteros durante años? Los castillos medievales no eran solo grandes casas. Eran máquinas listas para la batalla, construidas para vencer las probabilidades. Su poder no residía solo en lo fuertes que eran. Estaba en lo inteligentes que eran. Y todo empezó con una pregunta. ¿Dónde construir el castillo? Estos constructores eligieron terrenos elevados siempre que fue posible. Colinas, acantilados y afloramientos rocosos que obligan a los atacantes a luchar contra la gravedad incluso antes de llegar a las paredes. El plan de entrenamiento medieval definitivo. Sube una colina empinada con armadura completa mientras la gente te arroja piedras. En el castillo de Edimburgo, en Escocia, los atacantes tuvieron que caminar penosamente por una empinada roca volcánica que los dejó exhaustos incluso antes de que comenzara la batalla. Las fuentes de agua proporcionaron protección instantánea en múltiples lados. Los castillos en penínsulas o islas, como el castillo de Bodium, con su enorme foso circundante, creaban barreras que el equipo de asedio no podía cruzar. Las rutas de acceso se hicieron deliberadamente estrechas, sinuosas y expuestas, obligando a los ejércitos atacantes a marchar en líneas delgadas y vulnerables. Algunos castillos solo tenían un único camino de acceso, mientras que otros estaban situados sobre desniveles que eliminaban ángulos de ataque por completo. El clima también funcionó como un aliado defensivo. Los vientos invernales destruirían las raíces expuestas y las lluvias primaverales convertirían los caminos de tierra en pozos de barro. Nada arruina un buen asedio como descubrir que tu pesada torre de asedio se está hundiendo lentamente en 15 centímetros de barro. En el castillo de Carricksanen, las frecuentes lluvias hicieron que el empinado acantilado de piedra caliza fuera casi imposible de escalar con seguridad. El terreno natural también sirvió como arma psicológica. Imagínese marchar durante días solo para llegar a un castillo situado en un acantilado increíblemente empinado o rodeado de pantanos traicioneros. Muchas fuerzas atacantes perdieron el valor antes de que se disparara una sola flecha. Los registros muestran que algunos asedios fueron abandonados simplemente porque el ejército atacante no pudo encontrar la manera de superar los obstáculos naturales. Se conservaron los bosques alrededor de los castillos para restringir el movimiento de las armas de asedio y proporcionar cobertura a los defensores para lanzar contraataques. Los constructores de castillos a veces incluso diseñaban el paisaje, creando estanques artificiales o despejando áreas específicas para eliminar la cobertura para los enemigos que se acercaban. Estas defensas naturales eran solo el comienzo de un sistema de seguridad de un castillo. Una vez que los atacantes lograran llegar a la estructura real, se enfrentarían al siguiente desafío. Una vez que los atacantes llegaban a un castillo después de luchar contra las defensas naturales, se enfrentaban a muros específicamente diseñados para resistir casi cualquier cosa. Las murallas de los castillos medievales no solo eran grandes. Eran maravillas de la ingeniería construidas para absorber el castigo. Su enorme tamaño sorprendería a la mayoría de los visitantes modernos. Muchos muros de castillos tenían 20 pies de espesor, aproximadamente la longitud de un autobús escolar. Los muros del castillo miden casi 21 pies en su parte más gruesa. Los contratistas medievales nunca tuvieron que preocuparse de que sus clientes se quejaran, dije paredes gruesas, no tan gruesas. Este espesor masivo tenía una finalidad práctica, absorber la energía de los arietes y otras armas de asedio. La construcción de las murallas medievales siguió un inteligente método de construcción en sándwich. Los trabajadores construyeron dos caras de piedra paralelas y rellenaron el espacio entre ellas con piedras más pequeñas, escombros rotos y mortero. Este núcleo de escombros creó paredes inmensamente fuertes y algo flexibles, capaces de absorber impactos sin agrietarse. Muchos presentaban una base inclinada llamada talis que desviaba los ataques hacia arriba en lugar de directamente hacia la pared, lo que hacía que los arietes fueran menos efectivos. También creó un ángulo problemático para las escaleras de asedio. Los arquitectos medievales descubrieron que la pendiente resbaladiza no era solo una falacia lógica. Fue una gran estrategia de defensa. Los castillos sofisticados presentaban muros concéntricos, un muro exterior y un muro interior más alto.
Esto significaba que incluso si los atacantes atravesaban el primer muro, se encontrarían atrapados en una zona mortal entre muros con defensores disparando desde ambos lados. Hablemos de estar atrapado entre la espada y la pared, literalmente. Algunos constructores incorporaron pequeñas piedras en secciones donde los zapadores enemigos podrían intentar hacer túneles bajo los muros. Estos materiales sueltos se moverían y harían ruido al ser molestados, alertando a los guardias sobre las actividades de excavación. Sistemas de alarma medievales. No necesita pilas, solo física y grava. Si bien estos poderosos muros podían soportar un castigo tremendo, los atacantes ingeniosos desarrollaron armas especializadas para superarlos. Pero incluso el equipo de asedio más formidable a menudo encontraba a su rival en la siguiente línea de defensa del castillo. Las casas de entrada no eran puertas. Eran trampas para ratones. Pero los ratones llevaban armadura. La puerta de entrada representaba al mismo tiempo el punto más débil de las defensas del castillo y, paradójicamente, a menudo el más fuerte. Los ingenieros medievales transformaron lo que podría haber sido una vulnerabilidad en una de las trampas mortales más ingeniosas de la historia. Una puerta de entrada típica constaba de múltiples barreras. Primero se construyó un puente levadizo sobre el foso. Detrás de estas pesadas puertas de madera reforzadas con hierro se encontraba el verdadero peligro, pero estaba un poco más allá. El elemento defensivo más crucial era el portcullis, una pesada reja de madera o hierro que se podía dejar caer desde arriba. Muchas casas de entrada avanzadas contaban con dos alcantarillas separadas por unos 20 pies. Los arquitectos medievales inventaron las primeras zonas de aplastamiento del mundo mucho antes de que los fabricantes de automóviles pensaran en ellas. Excepto que fueron diseñados para aplastar personas, no para absorber el impacto. El techo contenía agujeros asesinos, aberturas a través de las cuales los defensores podían arrojar rocas, agua hirviendo o brea ardiente sobre los atacantes atrapados. No hay mejor manera de decir huésped no deseado que una ducha de aceite caliente desde arriba. Algunos agujeros de asesinato en los grandes castillos miden más de 1 pie de ancho, lo que permite sorpresas particularmente desagradables. Los arcos de flecha se alinean a lo largo de las paredes, permitiendo a los arqueros disparar desde posiciones protegidas. Estas estrechas rendijas proporcionaban a los defensores un amplio campo de fuego al tiempo que presentaban el objetivo más pequeño posible. Saeteras medievales, las originales, te puedo ver pero tú no puedes verme tecnología. La caseta de entrada generalmente se proyecta hacia afuera desde las paredes principales, creando una zona de exterminio de 3 lados. Esta disposición permitió a los defensores descargar destrucción desde arriba y desde ambos lados simultáneamente. La puerta de entrada del castillo de Bowie se extiende casi 40 pies más allá de los muros principales, creando un guantelete. Pocos atacantes sobrevivieron. Algunos diseñadores de castillos añadieron elementos psicológicos tortuosos, como curvas cerradas, que desorientaban a los atacantes e impedían que los arietes ganaran impulso. El equivalente medieval de no puedes llegar desde aquí fue incorporado literalmente a la arquitectura. El truco más astuto fue la puerta falsa. Una entrada de aspecto convincente, diseñada para atraer a los atacantes a un área aún más defendida. Pesca de gato medieval. Cuando esa atractiva entrada resulta ser una trampa mortal. Si bien la puerta de entrada representaba una formidable defensa a nivel del suelo, no se podía alcanzar todo el potencial defensivo de un castillo sin aprovechar su ventaja más obvia. La altura ofrecía una ventaja crucial en la guerra, y los constructores de castillos medievales utilizaron este principio con efectos devastadores. Las partes superiores de los muros y torres de los castillos eran sofisticadas plataformas de armas diseñadas para hacer llover la muerte sobre los atacantes. La característica más reconocible de los muros del castillo, las almenas, no eran meramente decorativas. Las secciones elevadas o un merlín protegían a los defensores, mientras que los huecos o emboscadas les permitían disparar flechas o lanzar proyectiles. Los arquitectos medievales comprendieron el distanciamiento social siglos antes. Quédate detrás de la piedra y dispara a través de los huecos. Detrás de esto se encontraba el paseo peatonal, un camino por donde los defensores podían moverse rápidamente alrededor del perímetro.
Estos eran lo suficientemente anchos para que 2 hombres con armadura pasaran sin que nadie se cayera torpemente. Los disparos desde arriba dieron a los defensores una ventaja significativa. Los arqueros con arco largo podían disparar flechas desde 200 yardas de distancia, mientras que los ballesteros se enfrentaban a objetivos más cercanos con flechas perforantes. Algunas torres tenían saeteras dispuestas para crear campos de fuego superpuestos. Las armas más pesadas incluían resortes, grandes dispositivos similares a ballestas que lanzaban dardos lo suficientemente potentes como para atravesar a múltiples atacantes. Nada une más a los enemigos que ser alcanzados por el mismo dardo gigante. Física simple hecha para las armas más aterradoras. Pesadas rocas cayeron desde alturas de 30 a 60 pies, aplastando escudos, cascos y a las personas que estaban debajo. Una roca de 20 libras que cae desde una altura de 40 pies impacta con la fuerza de una patada de caballo. Los defensores calentaron arena o agua contrariamente a la creencia popular. El petróleo era demasiado caro para su uso regular y para verterlo a través de las maciculaciones. Salientes de piedra con huecos en el suelo. La arena caliente podría penetrar la armadura y causar quemaduras dolorosas, mientras que el agua hirviendo podría escaldar a los atacantes hasta la muerte. Aunque estas defensas elevadas hacían que los ataques directos fueran casi suicidas, los atacantes decididos a menudo intentaban eludir los muros por completo. Esto llevó a los diseñadores del castillo a desarrollar otra defensa crítica. Acercarse a un castillo medieval no era tan sencillo como caminar hasta la puerta principal. Entre los atacantes y esos muros de piedra se encontraba un enorme foso, el cual creaba un serio problema para los ejércitos invasores. Justo cuando pensabas que atacar un castillo no podía empeorar, ahora necesitas lecciones de natación. La mayoría de los mohús miden entre 10 y 30 pies de ancho y entre 5 y 10 pies de profundidad. Si bien los mohús llenos de agua eran comunes, no se trataban solo de ahogar a los enemigos. Impidieron hacer túneles debajo de los muros, una técnica llamada sapking, ya que el nivel freático inundaría cualquier intento de túnel. También obligaron a los atacantes a construir puentes o utilizar barcos, 2 opciones peligrosas cuando llueven flechas. Los mohús secos también funcionaron eficazmente. Estas trincheras profundas podrían contener estacas afiladas, picos de metal llamados cautrós, o en regiones más cálidas, incluso animales peligrosos. No hay nada más alentador que una zanja llena de serpientes. Algunos constructores de castillos llevaron la guerra psicológica a nuevos niveles llenando los mohús con aguas residuales y basura podrida. El solo olor podría hacer que los atacantes reconsideren sus planes. Para cruzar estas barreras era necesario utilizar puentes portátiles o realizar operaciones de relleno masivas en las que los soldados arrojaban tierra y madera en secciones del foso, todo ello mientras eran atacados desde arriba. Los puentes levadizos agregaron otra capa de defensa inteligente. Accionados por sistemas de contrapesos o cadenas ocultas en el interior de la garita, podían levantarse rápidamente para crear una brecha infranqueable. Algunos castillos avanzados presentaban múltiples puentes levadizos en secuencia, lo que creaba varios obstáculos que superar. Curiosamente, los arqueólogos que examinaron el castillo de Bodium descubrieron que su impresionante foso en realidad era bastante poco profundo en muchos lugares, lo que sugiere que fue diseñado en parte para exhibición. Los señores medievales comprendían que a veces parecer duro era la mitad de la batalla. Si bien Mohús se destacó por ralentizar los ataques terrestres y complementó las defensas de muralla que discutimos anteriormente, cualquier invasor que lograra cruzar estas trampas mortales acuáticas enfrentaría a continuación un desafío aún mayor. Las torres de los castillos medievales no eran simplemente impresionantes estructuras de piedra. Eran sofisticadas estaciones de batalla que controlaban todo el sistema defensivo. Las torres, que se elevaban hasta 30 metros de altura, proporcionaban a los defensores la máxima ventaja de altura y visibilidad. En primer lugar, las torres sirvieron como sistemas de alerta temprana. Los vigías situados en la cima podían detectar la llegada de ejércitos días antes, utilizando señales de humo, balizas de fuego o sistemas de banderas para alertar al castillo. Durante el viaje a Constanza, en Francia, se encontró con una cámara especial para señales de fuego, visible a 20 metros de distancia.
Esos vigías medievales eran como cámaras de tráfico humano, solo que en lugar de multas por exceso de velocidad, repartían flechas. El diseño de la torre evolucionó significativamente con el tiempo. Las primeras torres cuadradas tenían un grave defecto. Puntos ciegos en las esquinas donde los atacantes podrían trabajar sin ser vistos. Hacia el siglo XII, las torres redondas o en forma de D se convirtieron en estándar, eliminando los puntos ciegos y haciendo casi imposible que los arietes encontraran superficies planas para golpear. Estas paredes curvas también desviaban los proyectiles mejor que las superficies planas. La ubicación estratégica fue crucial. Las torres normalmente estaban espaciadas entre 100 y 200 pies, 30 a 60 metros, de distancia, el alcance efectivo de un arco largo, lo que garantizaba campos de fuego superpuestos, donde los atacantes enfrentarían flechas desde múltiples direcciones simultáneamente. Intenta esquivar flechas desde múltiples direcciones mientras subes una escalera. Es la versión medieval de un videojuego muy injusto. En el interior, los diseñadores del castillo crearon plataformas de combate especializadas con asas para flechas, ranuras estrechas que permitían a los defensores disparar sin dejar de estar protegidos. Estas aberturas fueron diseñadas inteligentemente hacia adentro, brindando a los arqueros una amplia visibilidad y presentando objetivos diminutos a los enemigos que estaban afuera. Torres conectadas a los caminos de muralla, lo que permitía a los defensores moverse rápidamente entre posiciones. Muchas de ellas presentaban escaleras de caracol que se curvaban en el sentido de las agujas del reloj, un detalle pequeño pero brillante que daba ventaja a los defensores que bajaban y obstaculizaba a los atacantes diestros que subían. Con estas imponentes ventajas aseguradas, los defensores del castillo todavía necesitaban un elemento crucial más para resistir largos asedios. Una vez que la puerta se cerró de golpe y el puente levadizo se levantó, un castillo medieval se transformó de una fortaleza en una comunidad autónoma. El verdadero desafío no fue solo mantener alejados a los enemigos. Mantenía con vida a todos los que estaban dentro. El confinamiento original no tenía nada que ver con las pandemias, tenía todo que ver con no ser asesinado. El almacenamiento de alimentos constituyó la columna vertebral de la supervivencia durante el asedio. Los diseñadores del castillo construyeron enormes almacenes subterráneos llamados Undercraftovs específicamente para guardar suficientes provisiones para meses de aislamiento. Estos espacios frescos y secos conservaban granos, frijoles y frutas secas. Alimentos básicos que podrían durar largos asedios. Barriles de pescado salado, carnes ahumadas y quesos duros cubrían las paredes. La mayoría de los castillos mantienen reservas de alimentos que duran al menos entre 3 y 6 meses, y algunos están preparados para un año entero de aislamiento. El castillo de Dover, en Inglaterra, tenía capacidad de almacenamiento para que una guarnición de 100 hombres sobreviviera durante casi un año. La preparación de comidas medievales no se trataba de fotos de Instagram. Se trataba de no morir de hambre mientras las flechas volaban por encima. El suministro de agua resultó ser aún más crítico que el de alimentos. Por más gruesas que sean tus paredes, la sed te vencerá en cuestión de días sin acceso a agua limpia. Los constructores de castillos resolvieron este problema cavando pozos profundos directamente en la roca debajo del patio central o torre del homenaje. Algunos de estos pozos alcanzaron profundidades asombrosas. El pozo de Quesiovalier en Siria se hunde 120 pies. Otros castillos recogían agua de lluvia en enormes cisternas que podían contener miles de galones. Los diseñadores de castillos más inteligentes construyeron sus pozos antes de construir cualquier otra cosa, garantizando que los trabajadores tuvieran agua durante los años que duró el proceso de construcción. No hay nada más arruinar tu día que pasar 5 años construyendo muros impenetrables y luego darte cuenta de que nadie pensó en beber agua. La vida cotidiana durante el asedio se desarrollaba en condiciones estrechas e incómodas. La población del castillo aumentó más allá de su tamaño normal a medida que los campesinos de las tierras circundantes buscaron protección detrás de sus muros. El espacio se volvió precioso. Grandes salones que normalmente albergaban fiestas se transformaron en áreas de dormitorios comunes. La privacidad desapareció. Las familias nobles que normalmente disfrutaban de habitaciones privadas podían compartir el espacio con docenas de otras personas.
El Wi-Fi del castillo medieval habría tenido serios problemas de ancho de banda. Excepto que lo único que se escuchaba era alguna gotera ocasional en el techo. El saneamiento planteó otro desafío importante. Los diseñadores del castillo construyeron letrinas que se vaciaban a través de conductos en los muros exteriores, un sistema simple pero efectivo en tiempos normales. Sin embargo, durante los asedios, estos se convirtieron en puntos vulnerables que los enemigos podían escalar o usar para iniciar incendios. Las alternativas incluían orinales vaciados en pozos de desechos especiales ubicados en el patio. Algunos castillos más grandes contaban con sistemas sofisticados. El castillo de Pembroke, en Gales, tenía una enorme torre de letrinas que podía albergar a 20 personas simultáneamente. Los arquitectos medievales lo entendieron. No importa lo elegante que sea tu castillo, todo el mundo hace caca. Los problemas de salud aumentaron a medida que los asedios se prolongaban. Las verduras frescas se agotaron rápidamente, lo que aumentó el riesgo de escorbuto y otras enfermedades carenciales. Los médicos almacenaban hierbas y medicinas, pero su eficacia estaba limitada por el conocimiento médico medieval. Los habitantes del castillo dependían en gran medida de la elaboración de cerveza y vino, no solo para mantener la moral, sino porque el proceso de fermentación hacía que estas bebidas fueran más seguras que el agua potencialmente contaminada. La cerveza mantiene a los defensores medievales hidratados y ligeramente más optimistas acerca de estar rodeados de enemigos desde 1066. El impacto psicológico de la vida en un asedio no puede ser exagerado. El aburrimiento, el miedo y la claustrofobia afectaron a todos los que estaban atrapados dentro. Para combatir esto, la vida en el castillo continuó con estructura y rutina. Los guardias mantenían vigilancia regular. Los artesanos continuaron realizando trabajos esenciales y los servicios religiosos brindaron consuelo y marcaron el tiempo. Juegos como el ajedrez, los dados y el backgammon ayudaron a pasar las interminables horas de espera. Quedar atrapado en un castillo durante un asedio fue como las peores vacaciones del mundo. Alojamiento terrible, menú limitado y los vecinos siguen intentando matarte. Si bien las imponentes defensas que analizamos anteriormente mantenían a raya a los atacantes, a veces los habitantes del castillo necesitaban formas de entrar y salir sin ser detectados. Las puertas más importantes de los castillos medievales eran a menudo aquellas que nadie podía ver. Detrás de enormes muros y torres se esconden redes de pasadizos ocultos, puertas ocultas y túneles secretos que sirven tanto como salidas de emergencia como ventajas estratégicas. Las salidas de emergencia originales no tenían esas molestas alarmas, pero ocasionalmente tenían serpientes. Los túneles de escape secretos, conocidos como passage ports, permitían a los defensores escapar sin ser detectados durante los asedios. Estos estrechos pasajes normalmente emergían lejos del castillo principal, en zonas boscosas o barrancos. El castillo de Do cuenta con un ejemplo famoso, un túnel de 200 toneladas que atravesaba acantilados de tiza maciza y que no fue redescubierto hasta 1794. No eran simples salidas de emergencia. Eran versiones medievales de hacer como si un invitado no deseado se hubiera ido a una fiesta. Estas rutas ocultas permitieron incursiones defensivas. Pequeños grupos podrían escabullirse por la noche para sabotear el equipo de asedio enemigo o atacar a los centinelas. Los registros del asedio del castillo de Dover en 1216 describen que los defensores utilizaban puertas para ataques nocturnos que destruían las catapultas enemigas. La mayoría de estas salidas tenían múltiples curvas cerradas para evitar que los enemigos entraran si descubrían el pasaje. Algunos túneles del castillo tenían propósitos más prácticos, conectando diferentes edificios dentro del complejo durante épocas de paz. Estos proporcionaban comodidad durante los asedios. Permitieron a los defensores mover refuerzos rápidamente sin cruzar áreas abiertas donde podrían ser atacados. Los pasajes falsos representaban un aspecto más oscuro de estos sistemas. Trampas diseñadas deliberadamente para los infiltrados. Algunos conducían a callejones sin salida donde los enemigos quedaban acorralados. Otros contenían pozos ocultos con pinchos en el fondo. El castillo de Cabot, en Escocia, contaba con un túnel de escape falso que conducía a una cámara inundada donde los intrusos se ahogaban.
El secretismo de estos pasajes creaba vulnerabilidad y también fortaleza. Varios castillos cayeron debido a traiciones que involucraban entradas ocultas. En 1330, el castillo de Nottingham fue penetrado a través de un túnel olvidado desde una taberna cercana. En Chateau-Gard, los atacantes descubrieron un conducto de baño sin vigilancia que les permitió infiltrarse en la fortaleza. El diseñador del castillo que olvidó colocar guardias cerca del baño probablemente tuvo una muy mala evaluación de desempeño. Aunque los pasajes secretos proporcionaban ventajas cruciales durante los ataques, la defensa definitiva seguía siendo la capacidad del castillo de resistir y contrarrestar las armas de asedio especializadas que los atacantes traían contra sus muros. Las máquinas de asedio medievales eran impresionantes, pero los defensores del castillo no se quedaban sentados esperando ser aplastados. Desarrollaron contramedidas que convirtieron el ataque a un castillo en un juego mortal de ajedrez medieval. Cuando los atacantes llegaban con arietes, troncos gigantes con tapas de metal, los defensores dejaban caer piedras enormes directamente sobre ellos desde las almenas. Estas no eran piedras. Estamos hablando de rocas que pesan cientos de libras y que podrían astillar la madera y aplastar a los desafortunados soldados que se encuentran abajo. El equivalente medieval de dejar caer un piano sobre la cabeza de alguien, excepto que nadie obtuvo una melodía divertida al final. El fuego era otra herramienta favorita de los defensores. Cuando las torres de asedio, esas enormes estructuras de madera sobre ruedas, se acercaban a las murallas, los arqueros disparaban descargas de flechas encendidas contra ellas. Los defensores también utilizan ganchos largos en cuerdas para agarrar las torres y desequilibrarlas. Nada arruina tu día como escalar una torre de asedio de 60 pies y luego sentirla de repente inclinarse hacia un lado como un borracho intentando subir escaleras. Los trabuquetes planteaban un desafío diferente. Estas catapultas gigantes podían lanzar piedras desde lejos, por lo que los defensores reforzaban los muros donde se esperaban impactos y realizaban incursiones nocturnas para sabotear estas máquinas. Algunos defensores inteligentes incluso contaban los segundos entre lanzamientos para predecir dónde evitar pararse. Una táctica de asedio particularmente desagradable fue la guerra biológica. Los atacantes a veces catapultaban cadáveres de animales enfermos por encima de los muros. La respuesta del defensor. Catapultaron parte del desastre de regreso junto con colmenas y nidos de avispas. Hablemos de devolver regalos no deseados con intereses. La lucha contra las minas fue crucial cuando los atacantes hicieron túneles bajo los muros. Los defensores cavaron sus propios túneles para interceptarlos, inundando los túneles enemigos con humo o liberando perros de ataque. Muchos castillos tenían listos equipos especializados antiasedio, incluidos marcos de madera llamados vallas que se podían ensamblar rápidamente para ampliar el alcance desde el cual los defensores podían arrojar objetos. Si bien la sección anterior mostró cómo los castillos usaban la arquitectura para crear trampas mortales, estas defensas activas demostraron que los defensores medievales no solo dependían de muros gruesos. Contraatacaron con un ingenio que enorgullecería a los estrategas militares modernos. Y cuando todo lo demás fallaba, siempre tenían un arma más poderosa en su arsenal. El éxito en la guerra medieval a menudo dependía de quien pudiera durar más tiempo. Los castillos convirtieron el tiempo mismo en un arma contra los atacantes. La guerra psicológica fue una estrategia clave. Los defensores se daban un festín en las almenas, asegurándose de que el olor de carne asada llegara hasta los sitiadores hambrientos. Las charlas basura medievales no necesitaban palabras, solo una pata de pollo ondeada burlonamente desde la ventana de una torre. Los asedios dejaron en bancarrota a los atacantes. Un ejército típico en el siglo XIV costaba alrededor de 500 piezas de oro diarias. Después de semanas sin llegar a ninguna parte, muchos señores simplemente se quedaron sin dinero. El asedio del castillo de Kenilworth duró 6 meses antes de que los atacantes se rindieran. El clima favoreció a los defensores. Los asedios invernales eran brutales para los ejércitos que acampaban al aire libre. Más soldados murieron por frío, enfermedades y hambre que en combate. Los residentes del castillo no se alojaban en un resort de 5 estrellas, pero comparados con los atacantes que dormían en el barro, bien podrían haberlo estado haciendo.
Los defensores del castillo dominaban los ataques sorpresa llamados ordies. Pequeños grupos salen corriendo de puertas ocultas para atacar equipos de asedio o líneas de suministro antes de retirarse rápidamente. El engaño también ayudó. Los cascos colocados en los postes hacían parecer que había más soldados custodiando las murallas. Las trompetas y los tambores crearon la impresión de que llegaban refuerzos. La defensa más eficaz a menudo fue la paciencia. Aproximadamente el 60% de los asedios a castillos terminaron con los atacantes simplemente rindiéndose. Mientras que la sección anterior mostró cómo los castillos luchaban activamente contra las máquinas de asedio, esta combinación de paciencia y guerra psicológica completó su estrategia defensiva, convirtiendo las estructuras de piedra en participantes activos en las luchas de poder medievales.